el estado de emergencia. 7 de la mañana con 18 minutos, 7:18, señores. Bien, a ver, ahora vamos a hablar respecto a la suspensión perfecta de labores. Es que las empresas van a poder aplicar la suspensión perfecta de labores, señores. Y esto es lo que dijo justamente la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Ella ha señalado que no se va a aplicar la suspensión perfecta de labores, es decir, el mecanismo para poder suspender los contratos laborales sin remuneración, sin que las empresas del sector privado demuestren que necesitan aplicarla durante el estado de emergencia nacional. Para poder hablar sobre esto, Oxal Ábalos, él es abogado laboralista, nos atiende desde el teléfono cumpliendo su cuarentena, como corresponde en casita. Doctor Ábalos, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? A ver, nos habla la ministra respecto a la suspensión de contratos sin remuneración, pero esto va a ser excepcional. ¿En qué casos, doctor? Sí, en efecto, ¿no? Hasta ahora no existe alguna norma que se refiera a la suspensión perfecta de labores. ¿Qué quiere decir? La suspensión perfecta lo que quiere decir es que el Ministerio de Trabajo autoriza para que el empleador no pague remuneraciones y el trabajador evidentemente no preste el servicio por determinado tiempo, ¿no? Esa es la suspensión perfecta. Ahora, la ministra ha ya deslizado de alguna manera que es posible que se aplique esta medida en una última entrevista el fin de semana, pero no hay norma alguna, ¿no? En principio, como tú dices, dijo que no se iba a aplicar, pero ahora incluso ya está circulando un proyecto de norma que se refiere a la suspensión perfecta de labores. Correcto, pero la figura inicialmente era pues precisamente la licencia con goce de haber, ¿no? Precisamente por el estado de emergencia. Y es que a nadie le ha dado la gana, a ningún trabajador, ni del sector público ni del privado, de descansar, de quedarse en casa, sino que el estado de emergencia así lo ameritaba y el presidente ha dispuesto la suspensión, la paralización de las labores y ha dicho con goce de haber. Excepcionalmente, ¿no? Claro, como tú has dicho, lo que la ley habilitó es a efectuar el trabajo remoto, es decir, que las personas presten el trabajo desde su casa o lugar de aislamiento en la medida que sea posible, y si ella no era viable, entonces los empleadores deberían conceder una licencia con goce de haber recuperable, ¿no? Entonces, eso era lo que está habilitado, y es lo que está habilitado. Excepcionalmente, si las partes pactan, pueden acordar pues el adelanto de vacaciones, el disfrute de vacaciones pendientes, reducción de remuneraciones, pero tiene que ser pactado, no puede ser impuesto por el empleador. Pero en este momento la licencia sin goce de haber, o vale decir la suspensión perfecta de labores, no está habilitada, ¿no? Salvo que se emita una norma. Bien, ahora, la preocupación precisamente es de que luego de la crisis, ya en plena crisis sanitaria, la afectación se vaya a dar al sector laboral. ¿Cómo debe de garantizar, doctor, el gobierno para dar liquidez a los trabajadores, para que las familias peruanas no se vean afectadas? Sí, yo creo que hay que considerar que en la relación laboral hay dos agentes muy importantes, ¿no? El trabajador, pero también el empleador, porque si el empleador no tiene cómo solventar remuneraciones, evidentemente la empresa va a quebrar. Entonces, las medidas deben apuntar a ambos. Ya hasta el día de hoy se han dado algunas medidas importantes para el trabajador, pero creo que no van a ser suficientes en la medida que esto se prorrogue, esa medida de emergencia se prorrogue y se dilate por más tiempo. Entonces, justamente existe algún planeamiento que ya ha estado publicando y difundiendo el Ministerio de Trabajo, que es posible, por ejemplo, de la CTS en mayor monto, e inclusive el empleador tenga la obligación ante el pedido del trabajador de adelantar la CTS y la gratificación que corresponde en mayo y en junio, ya ahora, a solicitud del trabajador, inclusive tratándose de trabajadores de la microempresa que no tienen derecho a CTS y a gratificación, se otorgaría un subsidio de 780 soles, perdón, 780 soles para esos trabajadores, entre otras cosas. Además también ya se ha permitido la liberación de los fondos de la AFP hasta por 2.000 soles y también el retiro parcial de la CTS hasta por 2.400 soles, ¿no? Son medidas que se vienen dando, pero a mí me preocupa que en determinados sectores todavía hay empresas que van a sufrir mucho, ¿no? Como por ejemplo el sector turismo
o el sector restaurantes, que dependen mucho del consumo diario de los en general de la ciudadanía, ¿no? De manera que si ellos apenas se levante la cuarentena, no es que vayan a volver a tener el consumo, sino que va a pasar muchísimo tiempo para que se recuperen. Entonces creo que debe haber una planificación de qué sectores deben ser atendidos de manera inmediata, porque seguramente habrán empresas que sí podrán soportar un poco más, pero hay otras que van a estar en un nivel muy crítico. Sí. Ahora, el gobierno, o sea, si bien esto está afectando a todos, afecta al sector laboral, a los trabajadores, y afecta también al sector empresarial. El gobierno ha dispuesto el subsidio del 35% precisamente para las planillas de las empresas, para los que ganen hasta 1.500 soles. Ahora, ¿se debería de ampliar este subsidio a las empresas? ¿Usted considera ello? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se debería ampliar, y además también hay que tener en consideración un tema muy importante, ¿no? No es que le corresponda a todas las empresas del país. En primer lugar, le corresponde únicamente a las empresas que tengan trabajadores que ganen 1.500, por lo cual no son todas las empresas. Segundo, empresas que no tengan alguna infracción tributaria o laboral, ¿no? Y en este caso hay muchas empresas que tienen alguna infracción tributaria o laboral que se cometió hasta enero del año 2020. Entonces esas empresas no están dentro del beneficio. Yo creo que pero doctor, a ver, si tiene una empresa, tiene una serie de trabajadores y no todos ganan el mismo sueldo, pero hay un grupo de trabajadores, digamos, de 50 que ganan 1.500 y otros 50 que ganan 2.000 o 3.000 soles. Entonces, sí. Pero esa empresa sí se puede beneficiar con este subsidio económico para esos 50 trabajadores de 1.500 soles. Es correcto, solo para ese universo de trabajadores de 1.500 le aplicaría el beneficio, ¿no? Pero como te decía hace un ratito, puede ser que la empresa tenga el 100% de trabajadores que ganen 1.500 soles, pero si tiene alguna deuda tributaria o alguna infracción laboral, no le corresponde el beneficio. Yo sé que claro, o sea, tendrías que ser una empresa pues que no hayas cumplido con todo hasta ese momento, pero dada la situación de emergencia, creo que debería permitirse que también accedan al beneficio, ¿no? Porque ya no se trata de que cumplir o incumplir una infracción laboral, significa que la subsistencia de la empresa depende justamente de esta ayuda económica que puede dar el Estado. Entonces creo que debe ser un poco más flexible para garantizar de esta forma que los trabajadores puedan recibir su remuneración de forma pues normal y adecuada, y puedan subsistir también, ¿no? Correcto, doctor. ¿Qué le parece esto, que el Ministerio de Trabajo ha publicado esta serie de disposiciones que obliga a que los trabajadores considerados dentro del grupo vulnerable frente a esta enfermedad desempeñen su trabajo de manera remota? Estamos hablando de mayores de 60 años, de personas que padezcan de alguna enfermedad preexistente, hipertensos, personas con riesgo de alguna enfermedad y que tienen que realizar su trabajo desde casa. Correcto. Ya desde que antes que se inicie esta situación, ya el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud habían emitido algunas normas que establecían quiénes forman parte del grupo de riesgo, ¿no? Y efectivamente son las personas que indicas. Ahora, ¿por qué requieren mayor protección? Porque son las más vulnerables a la pandemia, es decir, se pueden infectar. En este caso, en principio, las normas eran un poco confusas porque, como hablamos hace un ratito, el trabajo remoto o la licencia con goce de haber era la medida aplicable a todos los trabajadores, ¿no? Pero poco a poco se ha ido aclarando que estas personas tienen, en principio, únicamente el derecho a la licencia con goce de haber en la medida que no puedan hacer el trabajo remoto, pero además también lo más importante es que van a tener este derecho hasta el 9 de junio. Entonces, imaginemos que el día 26 termina la declaración de estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio, y al día siguiente deberíamos volver a trabajar algunos trabajadores. Estas personas, por más que tengan pertenezcan al sector para reactivar sus actividades, no van a poder volver, porque es obligatorio que hasta el 9 de junio hagan trabajo remoto o tengan una licencia con goce de haber compensable, ¿no? Entonces es una situación excepcional. A mí me parece correcto, porque son personas pues que en muchos casos pues van a ver afectada su salud y su vida, entonces es correcto, ¿no? Sí, claro. Ahora, de prolongarse esta situación, igual habría que prolongar también el tiempo para que las personas sigan realizando este trabajo remoto.
Ahora, ¿qué deben de hacer las personas precisamente para poder acceder a este modo de trabajo? Cuando de pronto se acabe el estado de emergencia 26 y hay quienes todavía no han accedido a este beneficio. Entonces, ¿qué es lo que debe de realizar una persona? ¿Cuál es el procedimiento precisamente para que pueda verse beneficiado y trabajando de manera remota o desde casa? Sí, en primer lugar, es importante que el trabajador que conozca de que es parte del grupo de riesgo pueda enviar una comunicación a su empleador señalándole que o tiene más de 60 años, que esa información probablemente ya la sepa el empleador, o tiene alguna enfermedad que lo hace vulnerable, ¿no? Para lo cual no es necesario que adjunte la prueba correspondiente, porque se presume la existencia de la buena fe laboral en su declaración. Sin embargo, el empleador tiene la potestad de verificar posteriormente que esto sea verdad. Puede darse el caso de una persona pues que señale que tiene hipertensión, pero en realidad no la tiene. Entonces se estaría beneficiando indebidamente, ¿no? Entonces, si es necesario, yo conozco el caso de muchas empresas que están solicitando a sus trabajadores por correo que les informen si tienen alguna de estas enfermedades y los empleadores están brindando la información, ¿no? Para tomar estas medidas apropiadas. Pero lo tienen ellos que acreditar, lo tienen que certificar. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, señores, hemos conversado con Oxal Ábalos, abogado laboralista, conversando con Exitosa. A las 7:29, 7:30 y en todo el país, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con más en Exitosa, la radio del Perú.